¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén cómodos porque ya vamos a empezar una sesión muy importante. ¿Y por qué? Esta vez vamos a hacer una estrategia a partir de $1. Siempre me lo preguntan, así que he diseñado una estrategia muy buena para todos ustedes. Tengo más información útil en mi canal de Telegram y por supuesto no te olvides de suscribirte a mi canal. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Vamos acá con estos 5 pares. En primer lugar, el primer par, dólar americano y la rupia india. Voy a ir acá con estos 3 indicadores. Espero que les funcione bastante bien. Así que buscamos otras ofertas interesantes para nosotros. Y vamos a considerar todo el gráfico. Esto va a ser muy bueno. Veamos acá, echamos un vistazo a la transición hacia arriba. Y ahora tenemos un poco más de confianza con el crecimiento en cuanto a la baja de las cotizaciones. Así que acá bastante cortos. Vamos a hacer algunas señales interesantes de acuerdo al estocástico y el RSI. Vamos a venir acá y vamos a tener solo $1. Así que vamos a hacer clic en el botón rojo. Mira aquí, bastante bien, así que 2.40, como lo ves, ¿qué más? Así que acá, 44 céntimos solos acá y no está bien para mí. Voy a ir un poco más lejos. Pasemos rápidamente al segundo. Esta vez se da el dólar americano frente al peso mexicano. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algún tipo de situación típica con la comparación de acuerdo a la vez anterior? Voy a ir acá con algunas citas que están acá un poco fuera de la casa del corredor de Kellner. Así que vamos a incluir acá el estocástico y el RSI. De acuerdo a los anteriores, voy a mostrar algunas señales para retroceder. Voy a ir aquí con mi inversión, pongo $2 y vamos a ir trabajando de acuerdo al impulso. Esta vez vamos con los rojos, así que pendiente. Así que fue un buen trato, estoy satisfecha porque estábamos aquí con los precios para volver un poco a casa. Estoy aquí bastante segura de que estuvimos nuestro tiempo acá. Por este momento peligroso, estamos en la zona. Estamos acá limitando acá y esperar que los precios tuvieran la siguiente conclusión. Y vamos a volver a bajar un poco. Así que fue perfecto. Vayamos más lejos. Vamos a trabajar con el dólar americano y el yen japonés. Amigos, por favor, si les gustan mis videos, apóyenme a suscribirse a mi canal. Después de todo, la mayoría de ustedes me están viendo, pero no están suscritos al canal. Suscríbanse y activen la campanita. Nunca perderán contenido útil sobre el comercio en cada uno de mis videos. Siempre trato de serles útiles. Gracias por su apoyo. Vamos a revisar todo el gráfico. Una situación bastante perfecta con lo que tenemos acá. Vamos a pensar en la siguiente vela porque acá tenemos el siguiente color rojo. Acá está pasando ese mismo color y voy a ir aquí a mi inversión. Estoy haciendo clic en 4, estamos pinchando 4 y estoy teniendo acá todas las señales de acuerdo al estocástico y el RSI. Vamos ahora a hacer clic en el botón rojo. Vamos. Tan feliz, un gran resultado y sin confusiones. Así que iba aquí en el acuerdo que se veían acá un poco más hacia abajo. Y ya ves acá
hay un gran fenómeno que sería el de volver. Así que en algunos casos, en segundos, voy a tener aquí los precios para ir un poco más alto y acá más y más alto. Y el resultado fue asombroso. ¿Ves? Aquí funciona perfectamente. Por lo que se ve que el oscilador estocástico aquí nos mostró el momento interesante para la intersección. Vamos a considerar dos intersecciones. Acá estoy bastante segura del estocástico, que es realmente grande acá para el gráfico. Y vamos a ir más allá. Vamos a buscar algunos lanzándolos y veamos. A ver acá el cuarto, el dólar holandés y el dólar canadiense. Esos dos tipos nos irán muy bien. En este momento será bastante interesante aquí, en términos que también va a ser un poco más alto y más alto. Como ves, hay muchas citas que se quedan cortas y nos proporcionan los mimbres. Este mismo momento que estoy teniendo de nuevo el dólar de Nueva Zelanda va a llegar a la conclusión de que sería la siguiente vela. Por supuesto, acá la primera inversión que estoy golpeando acá son $7. ¿Qué más? Tengo que tener acá algunas ciertas intersecciones de los estocásticos. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer zoom, vamos a acercar acá por un segundo haciendo clic, en este caso, en el botón rojo. Vamos. Un momento increíble en esta misma intersección. Fue un gran papel acá que nos hizo. Y vamos a seguir esta vez con esta cantidad. Tenemos $12, ¿verdad? Y aquí vamos a ir a otro. Vamos a trabajar esta vez con el euro y la libra esterlina. Ahora estoy aquí teniendo casi la misma situación. Y sí, es muy interesante. Aquí vemos que después de algún momento bajista con el crecimiento hacia arriba de las cotizaciones, porque aquí estoy en entra y sale. Acá voy a hacer, en primer lugar voy a hacer una inversión y estoy golpeando aquí todo lo que tengo. $12, que es lo que estamos teniendo, y luego tengo que ampliar estas. Yo estaría segura teniendo algunas señales mayores. Estoy teniendo aquí algunos signos evidentes de progreso en términos de inicio de crecimiento. Así que doy aquí algunas razones del RSI que nos muestra una situación inamovible durante algún tiempo, en algunos minutos. El estocástico está acá y necesito verlo de forma más detallada. Una situación acá está temblando, por lo tanto creo que vamos a ir con tiempo. Vamos a trabajar con el botón rojo, vamos. Muy bien, estamos a buen paso, por lo que el comercio tiene más olas y tuve mi tiempo. Así que acá verás, tengo algunas situaciones actual como esta. No te recomendaría que fueras muy confiado acá, así que toma tus precauciones. En este momento estamos en un trampolín de ir aquí. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes,
análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Bueno, ya tengo mis ingresos, así que acá tengo el tipo de historia, así que vayamos al primero. Tenemos dólar americano y rupia india. Vamos a ir con las citas fuera del canal de Kellner y vamos a ver acá mi inversión. Voy a golpear acá esta vez con $23 y vamos a trabajar con todo lo que necesito. Vamos a ir ahora al clic del botón verde. Un trato perfecto, de verdad que eso me encantó. Vemos acá unos fenómenos temporales de volatilidad. En el caso anterior nos demostró que podíamos seguir durante algunos minutos, así que tenemos ahora que calmarnos y aprovechar esta situación. Vamos a ver acá, deberíamos tener una mayor suma de dinero, por lo tanto vamos con el dólar americano frente al peso mexicano. Nos vamos a mostrar acá una situación similar con el rebote de los precios. Son poco más altos y estoy viendo acá señales obvias de las recompensas. Voy a ir con mi inversión haciendo clic esta vez con $44 y vamos con los verdes, vamos. Claro que sí, gran trabajo con estos indicadores, lo pudiste ver. Aquí entramos en el momento adecuado y perfecto. Así que tuvimos nuestro beneficio. Ahora vamos a considerar pasar a la siguiente, trabajar con el dólar holandés y el yen japonés. Estoy teniendo acá un tipo de volatilidad de crecimiento de las cotizaciones. Voy a ver acá lo que está pasando antes, si tengo todo este tipo de situación. Y bueno, voy a trabajar con el tipo de vista local. El gráfico con las historias local de movimiento hacia arriba de los precios. Tengo acá esto en mente y quiero hacer la misma mecha de la vela. Esto me va a mostrar antes de que tuviera una mayor volatilidad. Hace un minuto, así que voy a ir a mi inversión y teniendo en cuenta el tipo de martillo que teníamos, ¿verdad que sí? Esto es en la parte anterior. Voy a tener acá 81 en mi caja de inversión, así que voy a llegar a la conclusión. Aquí tengo el oscilador estocástico y es bastante útil para nosotros en cuanto a la posición del precio actual. Voy a ir un poco más abajo del nivel de 30. Así que tengo que tenerlo en cuenta. Vamos a estar pendiente. El RSI va a ir más abajo. Y también muestra una situación con una velocidad más lenta. Hacia abajo. Vamos a probar esta vez con el botón verde. Vamos, chicos. Un momento perfecto. Por lo que se ve, estábamos en una zona de especie baja. Así que ves el estocástico y el RSI nos mostraban que estaban un poco más en la situación que nos mostraba la temporalidad de la zona de sobreventa. Y entonces,
Continuamos acá porque tuvimos nuestro momento perfecto. Entramos en el momento ideal. Esto fue el trato perfecto para nosotros. Una situación que se va a invertir. Así que tenemos nuestros ingresos. Vamos más lejos. Vamos esta vez con el dólar holandés frente al canadiense. Voy a tener acá una especie de situación similar. Espero que ignoremos esta misma zona y tengo que llegar a la conclusión en algunos casos que existe la esencia de caminar en las citas dentro del canal de Kellner. Así que aquí, cada día cuando salen las cotizaciones, hay bastante tiempo para que vuelvan. Y aquí voy a ir en mi inversión. Voy a tocar esta vez, óigase bien, 140, 46, ¿de acuerdo? Y en este caso lo estábamos charlando un poco, ya ves. Teniendo nuestro tiempo, vamos a ver qué más sigue. Y en este caso vamos a ir con los rojos, así que pendiente. Así que sí lo sabía, estamos en buen tiempo antes de hacer la inversión. Acá no era todo peligroso y logramos conseguir el momento indicado. Acá, si crees que no es una buena situación, pues mantén tus precauciones. Verás, acá fue perfecto. Ahora, vamos a seguir adelante. Esta vez vamos a trabajar con el euro y la libra. El GPS y vamos a seguir acá con los casos interesantes. Vamos a ver qué podemos conseguir más adelante porque necesito una comparación en este mismo momento y con el anterior, ¿verdad? Vamos a ver la historia de mariposa, que está cómodo, sacamos algunas conclusiones de futuros acuerdos. Voy a ir acá con la inversión en primer lugar, estoy aprovechando acá. $265 y aquí es bastante seguro que ya no faltará nada para cambiar. Por lo tanto, todo lo que veo acá es la siguiente vela roja. Tengo aquí un tipo de intersección en este oscilador estocástico y por lo que sabes es un indicador de impulso y es ampliamente utilizado en el trading para mostrar los potenciales de retrocesos. Así que acá, mientras estamos hablando un poco sobre esto, teníamos acá un doji y tenemos que tener en cuenta acá cómo se ve. Todavía tenemos nuestro tiempo, así que vamos a ir con los rojos pendientes. Sabía que, ya ves, que estábamos entrando en el vínculo temporal y esto era una caída temporal. Fue muy bien, entramos bien en la situación, ya que nos ofreció una captura mayor. Y acá a continuación los indicadores de sótano funcionan bastante bien juntos. La siguiente relación es el dólar americano y la rupia india, que venimos trabajando al principio con ellas. Vemos acá una volatilidad más baja de acuerdo al tipo de historia, porque todos los candelabros son más el camino para ir un poco más y más cortos, más allá que crecen y crecen un poco. Vemos aquí después algunos movimientos bajistas y estamos teniendo este tipo de crecimiento ondulado hacia arriba de las cotizaciones. Acá nos queda un tiempo, ya me entiendes, es un poco bastante peligroso para seguir acá en este nivel excesivo de los precios. Y bueno, vamos a mantener acá una situación en mi mente y voy a imaginar acá haciendo clic, vamos a imaginar acá hacer la inversión de 495, casi 500 será mi inversión.
bastante arriesgado para mí, así que vamos a hacerlo. Voy a ir definitivamente con los verdes con tiempo, así que vamos a pinchar, dale. Es un resultado bastante bueno, casi $1000. ¿Sabía que esto iba a suceder? Claro que sí. Estamos teniendo acá una tendencia perfecta en algunos de los casos. Aquí iba un poco tarde, una nueva reversión corta de los precios. Pero vamos a pasar ahora a la segunda relación de divisas para trabajar con el dólar americano y el peso mexicano. Aquí voy a tener algunas conclusiones. Aunque tengo algunas citas dentro del canal de Kellner, tengo que llegar al acuerdo. Por lo tanto, he acá el corredor de Kellner que está cruzando el rango medio del mismo canal de Kellner. Así que es un movimiento nuevo para mí porque necesito algunas señales más evidentes. Por ejemplo, en el oscilador estocástico, es un rango específico, es especialidad. Su situación específica característica es que se basa en la suposición de los precios de cierre de carrera cerca de una misma dirección. Y quiero decir que es la tendencia actual. Por lo tanto, acá, la inversión acá en primer lugar, voy a seguir con 941. Acá. Estar muy seguro acá. Esto está provocando algo en lo absoluto, por lo que se ve estamos teniendo alguna situación plana. Luego necesito más señales porque el estocástico acá es bastante tranquilo y el RSI está actuando con inmovilidad. Vamos a seguir mostrando algunos términos para tocar acá los movimientos de mayor altura del corredor. Necesito aquí pasar a tal vez otra relación de moneda, por lo que se ve. Estamos teniendo acá una intersección en este momento, así que voy a tener acá todo mi riesgo, aunque estoy teniendo una línea imaginativa de las citas. Todavía acá tengo un movimiento interesante para probarlo por mí misma. Vamos con los verdes, intentémoslo. Qué buena sesión de negociación la que tuvimos hoy, así que cuéntame qué te pareció. ¿Viste que sí se puede iniciar una buena sesión de negociación a partir de solo $1? Si quieres más información, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, activa la campanita y por supuesto también tengo un canal en Telegram donde comparto información gratuita para todos ustedes. Así que te espero ahí. Muchas gracias por su tiempo y adiós.